Hola a todos, a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de Superior 1, la grabación de esta clase, donde pues vamos a seguir con lo que vimos la última clase. Si se acuerdan, la última vez revisamos la noción de la imagen de un conjunto bajo una función f. Esta vez vamos a revisar a lo que se conoce como la imagen inversa, que es una idea súper usada en matemáticas, es muy importante, sobre todo cuando empiezan a ver cosas en cálculo 3 y 4 y empiezan a ver cosas de topología. Resulta que la continuidad se puede definir y o caracterizar a través de las imágenes inversas. Entonces va a resultar ser una noción muy importante. Entonces bueno, déjenme pasar a el pizarrón para que veamos las definiciones y lo que vamos a hacer aquí. Entonces, están viendo mi pizarrón, necesitamos empezar a ver la definición, la principal definición con la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, esta es la definición 3.38 de las notas y dice así: sean x y y conjuntos y f de x en y función. Además vamos a necesitar, déjenme aquí mejor pongo una coma y déjenme mejor si pongo la y hasta acá, y b contenido en y. O sea, observen que b va a ser un subconjunto del contradominio de la función. Entonces, ya con eso podemos definir la preimagen o la imagen inversa. Entonces, la preimagen de B también se conoce como la imagen inversa de B bajo F se denota por imagen de f a la menos 1 de B. Ahorita discuto un poquito sobre esta notación. Entonces, se denota así y es el conjunto la imagen de f inversa de B es igual a el conjunto de las x en x, tales que f de x está en B. Ajá. Entonces, déjenme primero platicar un poquito sobre la notación. Entonces, esta es la notación que vamos a adoptar. Hay algunas personas que utilizan la notación f a la menos 1 de B, o a veces sí conservan los paréntesis cuadrados, pero lo escriben así. Esta, considero yo, sí es un bastante mal uso de notación, porque lo que sugiere este menos 1 es que existe f a la menos 1 que va de y en x, y que lo que estamos considerando es la imagen de B bajo f a la menos 1. ¿No? Si simplemente esto existiera, esta sería la imagen tal como lo hemos estado trabajando en lo que hemos estado trabajando previamente en el curso, pero de la función inversa. Lo cual no es el caso, porque como queda claro en la definición que dimos aquí, no estamos diciendo que exista una función inversa, ¿no? Simplemente estamos diciendo, pues, fíjense en la definición, lo único que utilizamos es el hecho de que esta f es función. Si hay una función inversa o no, o qué sea eso, pues ni siquiera lo hemos dicho. De hecho, hasta este momento en la clase ni siquiera hemos definido lo que es una función inversa.
Entonces, esta notación por eso es bastante mala, porque sugiere que uno está hablando de la función inversa y no de la imagen inversa de la función original, donde la existencia o no de la imagen inversa no juega ningún papel en este concepto. ¿Sí? Entonces, por eso a veces uso esta notación, y justo por lo que acabo de explicar ahorita, no va a ser la notación que vamos a adoptar. Y también dejen darles un ejemplo más o menos con dibujitos. Ahorita damos unos ejemplos más concretos de cómo es la imagen inversa. O sea, aquí tendremos a nuestro conjunto X, aquí tendremos a nuestro conjunto Y, y aquí tenemos a la función f que toma elementos de X y me los manda Y. Entonces podemos tener por aquí a nuestro conjunto B que está contenido en Y. Y entonces la imagen inversa, ¿quiénes van a ser? Pues uno se fija un elemento aquí. Llámenle a este Y. Y uno se pregunta si existe X acá, tal que Y sea igual a f de X. Si existe una X acá, tal que cumpla esto, pues lo escogemos. Y luego uno se toma otro punto, digamos un punto Y', y se pregunta si existe una X', tal que f de X' sea Y'. Pues por aquí aparece X, digamos que por acá está X', y así uno va escogiendo todos estos puntos, y al final lo que genera es por acá otro conjunto que cumple lo siguiente. Cumple que todas estas x's son tales que su imagen bajo la función f va a caer en B. Entonces, esto que dibujé en azul es la imagen inversa del conjunto B. Entonces este conjunto claramente siempre está contenido en X, ¿no? Porque son las x's en X. Entonces son justo estas, son los elementos del dominio tales que su imagen f de X va a caer en B, pertenece a B. Ajá. Así se ve en dibujitos. Y ahora veamos algunos ejemplos más concretos. Entonces, por ejemplo, consideren ustedes A igual a el conjunto que tiene el menos 1, al 0, al 1 y al 2. B, el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Y f, que va de A en B, dada por f de X es igual a X cuadrado. Entonces, ahora supónganse que consideramos a otros dos conjuntos. Consideramos a C igual a el 0,4 contenido en B y a D igual al conjunto 0,3,4 también contenido en B. Entonces, como ambos son subconjuntos de B y B es el contradominio, nos podemos fijar en la imagen inversa de C y D. Entonces, ¿quiénes van a ser? Pues muy fácil. La imagen inversa de f bajo f de C. Pues ¿cómo lo acabamos de definir? Son las x's en el dominio, es decir, las x's en A, tales que f de X está en C. Bueno, pero ¿quién es C? Pues son las x's en A, tales que... perdón, es que pertenece, no, que es igual. Son las x's en A, tales que f de X pertenece al conjunto 0,4. Entonces esto va a ser igual a las x's en A, tales que f de X es igual al 0, o f de X es igual a 4. Y pues
¿Quiénes son estos? Nos tenemos que fijar en el cómo está definida la función. Y pues esto va a ser muy fácil porque si esto va a ser las x en a, tales que x al cuadrado es igual a 0 o x al cuadrado es igual a 4. Y dado quién es a, solo hay dos elementos de a que cumplen esta propiedad. El 0, porque 0 al cuadrado es 0, y el 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y ya. Entonces la imagen inversa bajo f de C bajo f es este conjunto. Y podemos hacer el mismo análisis con D. ¿Quién es la imagen? ¿Quién es la imagen inversa de D bajo f? Pues eso va a ser exactamente lo mismo. Son las x en a, tales que f de x pertenece a D, y eso va a ser igual a las x en a, tales que ya sabemos quién es D, entonces va a ser que f de x, déjenlo un poquito más a la izquierda para que me quepa, no encima aquí, tales que f de x es igual al 0 o f de x es igual al 3 o f de x es igual al 4. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Pues porque aquí separo bien. Pues porque D tiene al 0, al 3 y al 4, ¿no? Entonces si f de x pertenece a D, significa que f de x es el 0, o es el 3, o es el 4. Puse conjunciones en vez de disyunciones, ¿verdad? ¿Sí? Es el 0, o es el 3, o es el 4. Muy fácil, pero pues de nuevo, ¿no? Estas son, fijándonos en la regla de correspondencia, estas son las x en a, tales que x al cuadrado es igual a 0, o x al cuadrado es igual a 3, o x al cuadrado es igual a 4. Y fíjense que otra vez solo hay dos números que satisfacen esta propiedad, el 0 y el 2. ¿Por qué? Pues porque la raíz cuadrada de 3 no pertenece a a. Entonces, esto lo que nos acaba de mostrar es que la imagen inversa de D bajo F es igual a la imagen inversa de C bajo F, a pesar de que D y C son distintos. Entonces, esto nos muestra algo similar a lo que ya hemos visto en el caso de la imagen directa, y es que pues, no siempre, si tus imágenes o tus imágenes inversas son iguales, significa que los conjuntos originales son iguales. ¿Ok? Y vamos a ver otro ejemplo, que es un poquito más complicado de calcular. Vale la pena que lo hagamos aquí en el pizarrón. Y es el segundo ejemplo que aparece en las notas. Pues para este nos vamos a tomar a igual al conjunto que tiene el 0, el 1 y el 2. A B igual al conjunto que tiene el 0 y el 1. Y nuestra f va a ir de la potencia de A en la potencia de B. Y lo que va a decir es f de x es igual a x intersecado con B. ¿Sí? Simplemente es tómate a cualquier subconjunto de A e intersecalo con B. Eso te da un subconjunto de B, obviamente. Entonces, pues eso está aquí. Ok, entonces esta está definida. Ahora, ¿con qué subconjunto de la potencia de B vamos a trabajar para calcularle su imagen inversa? Pues vamos a trabajar con C igual a el unitario del 0, coma, el conjunto que solo tiene el 0 y el 1. Este está contenido en la potencia de B, pues porque el unitario del 0 es un subconjunto de B, lo que implica que el unitario del 0 es un elemento de la potencia de B, porque B tiene el 0, y el conjunto que solo tiene el 0 y el 1, ese es B.
Entonces eso implica lo mismo, que este conjunto pertenece a la potencia de B. Y por lo tanto, pues este conjunto C está contenido en la potencia de B. Ok, y ahora vamos a calcularle su imagen inversa. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos hace rato. ¿Quiénes van a ser estas? Pues van a ser las x's que pertenecen a la potencia de A, tales que f de x pertenezca a C. Y eso, pues ya sabemos quién es C. Entonces pues van a ser las x's en la potencia de A, tales que f de x es igual al unitario del 0, o f de x es igual al conjunto que solo tiene 0 y 1. Y luego hay que fijarnos en la regla de correspondencia. Y entonces la regla de correspondencia lo que nos dice es, pues fíjate en aquellos tales que x intersección b sea igual al unitario del 0, o que x intersección b sea igual al 0,1, que de hecho es b. Y entonces, ¿quiénes van a cumplir estas propiedades? Bueno, pues de entrada, por ejemplo, el unitario del 0, ese sí va a estar aquí, ¿no? Porque el unitario del 0 es un elemento de la potencia de A, y si lo interseco con B, pues justo me queda el unitario del 0. Entonces sí está. ¿Qué otro está? El que solo tiene el 0 y el 2. ¿Por qué? Pues porque ese también es un elemento de la potencia de A, y si lo interseco con B, pues el 2 se va. Entonces solo me queda el unitario del 0. Entonces también está. Y entonces ya cumplí con esta parte de la disyunción. No va a haber ningún otro conjunto que vaya a cumplir esta. ¿Por qué? Porque si el conjunto es vacío, pues su intersección con B va a ser vacía, ¿no? Y no va a estar acá. Y si el conjunto resulta que tiene al 1, pues entonces cuando lo interseque con B se le va a quedar ese 1, y entonces va a tener un 1 aquí abajo. Y aquí dijimos que no, que solo estamos buscando el unitario del 0. Entonces estos son los únicos dos conjuntos que cumplen con esta propiedad. Ahora vamos con esta. Entonces también vamos a tener, pues obviamente, al conjunto que tiene el 0 y el 1. Al intersectarlo con B, pues es B, entonces me queda el mismo. Y también nos va a quedar el que tiene el 0 al 1 y al 2. Porque al intersectarlo con B, vamos a perder este 2. Y pues ya, nos va a quedar justo B. Entonces pueden checar que estos son justo los únicos 4 elementos de la potencia de A que satisfacen esto. Y entonces justo ya calculamos la imagen inversa de C bajo F. Justo son justo el conjunto que tiene esos 4 conjuntos. ¿Tienen alguna duda? Me pueden preguntar. Ok, entonces ya vimos los ejemplos. Es hora de empezar a ver un poco de teoría. Entonces lo primero que queremos hacer es lo mismo que hicimos con la imagen directa, que es fijarnos cómo se comporta la imagen inversa con el vacío, con la unión y con la intersección conjuntista. Entonces justo eso es lo que nos dice nuestra proposición 3.40. La proposición 3.40 nos dice: considérate dos conjuntos y considérate una función que vaya de x en y. Entonces, ¿qué pasa? 1. La imagen inversa de f bajo f del vacío es el vacío. Ahí no hay muchas sorpresas, ¿no? 2. Si B1 y B2 son subconjuntos de Y, entonces la imagen inversa se comporta bien con la intersección, ¿no? A lo que no pasaba con la imagen directa, a menos de que la función fuera inyectiva. Pero no, me estoy saltando de inciso. Perdón, primero vamos con la unión. B1 unión B2, eso es igual a la imagen inversa de B1 unión la imagen inversa de B2.
Y pues como les acabo de spoilear, lo mismo va a pasar con la intersección. Pues como ya les spoileé, nada más lo voy a copiar y voy a cambiar lo necesario. Entonces lo que me dice es que la imagen inversa de la intersección es la intersección de las imágenes inversas. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan? Esto no pasaba con la imagen directa a menos de que la función fuera inyectiva. Entonces eso es como una bondad de las imágenes inversas, que siempre respetan al menos estas dos operaciones conjuntistas. Y resulta que no solo respetan a esas dos, respetan también a la diferencia. Entonces, si B es un subconjunto de Y, entonces, ¿qué va a pasar? Que X menos la imagen inversa de B es igual a la imagen inversa de X menos B. ¿Sí? Pongo esto bien. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es básicamente lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es, la imagen inversa se comporta bien con todo. Con el vacío, con la unión, con la intersección, con la diferencia, y pues entonces, por lo tanto, con cualquier operación conjuntista que esté definida a partir de esas operaciones conjuntistas, ¿no? Como la diferencia simétrica, como los complementos, etc. Se va a comportar muy bien con todas esas. Ok, pues vamos a ver la prueba de este resultado. Vamos con el primero y la prueba va a ser por contradicción. Igual que hicimos la de la imagen directa, ¿no? Entonces supónganse que no. Supongamos que la imagen inversa de f bajo f del vacío es distinta del vacío. Ah, bueno. Pues entonces existe y en la imagen inversa bajo f del vacío. Pero, pues ¿qué conjunto es? Perdón, no existe y, debería existir. Para ser congruente con mi notación debería existir x. Pero ¿quién era este conjunto? Este es el conjunto de las x en x, tales que f de x pertenece al vacío. Entonces, pues esto implica que existe f de x en el vacío. Y eso es pues, una contradicción del tamaño del mundo, ¿no? Pues, estoy diciendo que existe alguien en el vacío, lo cual pues, ya sabemos que no pasa nunca. Entonces, pues ya. Por lo tanto, imagen inversa del vacío bajo f es el vacío. Y ya. ¿No? Está muy fácil. Ok, ahora pasamos a probar esta. Entonces, déjenme la copiar una vez, porque ahorita voy a usar otra vez el enunciado. Y entonces vamos a probar la 2. Sean B1 y B2 contenidos en Y. Por demostrar esto que está aquí. Entonces vamos a hacer una de estas pruebas que se ven bien elegantes, que son las de puros sí y solo sí, ¿no? Entonces primero veamos la ida y luego veamos si podemos hacer el reverso. Entonces vamos a tomar una x en la imagen de f a la menos 1 de B1 unión B2. ¿Ok? Pero pues eso, ¿qué significa? Eso, acuérdense, les escribo aquí la definición. La definición de la imagen inversa de B bajo F, de B1 unión B2, ¿ese qué conjunto es? Es el conjunto de las x en x, tales que f de x pertenece
a B1 unión B2. ¿No? Entonces, del hecho de que X pertenezca a esta imagen inversa, ¿eso qué significa? Solo por la definición de imagen inversa, pues que f de X pertenece a B1 unión B2. Pero bueno, eso pasa si solo si f de X pertenece a B1 o f de X pertenece a B2. ¿No? Simplemente por la definición de la unión conjuntista. Pero ahora nos podemos regresar. ¿Por qué significa que f de X esté en B1? Pues eso significa que X pertenece a la imagen inversa bajo E de B1 bajo F. O que X pertenece a la imagen inversa de B2 bajo F. ¿Sí? Que estés aquí, que tu imagen está acá, pues significa que tú estás en la imagen inversa de este conjunto. Y lo mismo en el otro lado. Pero, pues una vez más, ¿qué significa que X o esté aquí o esté acá? Pues que X pertenece a la unión de estos dos conjuntos. De B2. Y obsérvese que en realidad solo usamos definiciones, ¿no? Aquí usamos definición de unión. Para pasar de este enunciado a este enunciado solo fue definición de unión. De este enunciado a este enunciado fue definición de imagen inversa. De este enunciado a este enunciado fue definición de unión también. Y de este enunciado a este enunciado fue también definición de imagen inversa. Entonces todos son sí solo sí, porque son definiciones. Entonces, pues ya, probamos que X está aquí, sí solo sí, X está acá. Y pues eso justo prueba las dos contenciones que necesitamos para probar la igualdad. Entonces, pues ya acabamos. ¿No? Este resultado salía así simplemente como estas pruebas súper bonitas de puros sí solo sí. Vamos a hacer las otras pruebas igual. Vamos a pasarnos a la prueba 3. Entonces otra vez sean B1 y B2 contenidos sin Y. Esta vez, ¿qué es lo que queremos probar? Pues esta vez queremos probar esto que está aquí. Bueno, vamos a probarlo. Fíjense que me quitó algunos de mis a lo menos uno. Y de una vez voy a usar esta definición que tengo aquí, simplemente con la intersección. Entonces, acuérdense cómo se definía todo el mundo. Esto está aquí, esto está acá, esto aquí, esto está acá. Esta es la intersección y esta también es la intersección. Ok, ahora sí. Entonces, veamos si podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos hace ratito, ¿no? Nos tomamos a X en la imagen inversa de la intersección de B1 y B2. Bueno, pues eso qué significa, de acuerdo a nuestra definición que tenemos aquí, pues que f de X está en B1 intersección B2. Pero eso qué significa, pues eso significa que f de X está en B1 y que f de X está en B2. Aquí fue definición de imagen inversa, aquí fue definición de intersección, aquí podemos volver a aplicar definición de imagen inversa. Entonces tenemos que X pertenece a la imagen inversa de B1 y X pertenece a la imagen inversa de B2. Y pues ya,
¿no? Esto significa que X pertenece a la imagen inversa de B1, intersección la imagen inversa de B2. ¿No? De nuevo, simplemente aplicamos definiciones de nuestras operaciones conjuntistas y de la imagen inversa. Entonces, una vez más, pudimos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué valdría la pena que se preguntaran por qué cuando hicimos cuando estábamos estudiando las propiedades de la imagen directa no pudimos hacer alguno de estos pasos? ¿Qué fue lo que nos falló? ¿Qué es lo que falla a la hora de tratar de probar que la intersección de las imágenes directas es la imagen directa de la intersección? Ahí que falla que uno solo tiene una contención. Vale la pena que estudien la prueba y me digan dónde falla. Muy bien. Ahora solo nos falta la última parte de este resultado, que es el 4, donde nada más vamos a necesitar una B. Entonces sea B contenido en Y, por demostrar, ya vieron que puse 2, 3, en lugar de 4, por demostrar esto que está aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver si nos sale otra vez, ¿no? Ya que estamos encarrerados. Tómense una X en X menos la imagen inversa de B. ¿Qué significa que X esté aquí? Bueno, pues eso justo lo que significa es que X está en X y X no está en la imagen inversa de B. ¿No? Pura definición. Pero pues una vez más, ¿eso qué significa? Pues, perdón, ¿por qué puse Y? Debe haber puesto X. X está en X y X no está en la imagen inversa de B. Ok. Pero entonces, si X está en X, ¿eso qué significa? Pues que f de X está en Y. ¿No es así? Simplemente porque pues, la función va de X en Y. Y si X no está en la imagen inversa de B, eso significa que f de X no está en B. ¿Sí? Simplemente la definición. Esto sí es un solo sí, pues porque f de X va a estar en Y si solo si X está en Y. Y f de X no va a estar en B si solo si X no está en B. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Pues significa que f de X está en Y menos B. ¿No? Está en este conjunto, pero no está en este, pues entonces está en la diferencia. Y si está en la diferencia es que está en uno y no está en el otro. Y luego de nuevo podemos aplicar definición de imagen inversa. Entonces tenemos que X está en la imagen inversa de Y menos B. ¿Sí? Y pues ya nos quedó nuestro resultado. Ya probamos todo lo que queríamos probar. Probamos que la imagen inversa del vacío es el vacío y que la imagen inversa se comporta bien con todas las operaciones conjuntistas, con la unión, con la intersección y con la diferencia. Bueno, ahora después de ver esta prueba, en las notas hay un lema que es, pues ya estudiamos propiedades de la imagen directa, ya estudiamos propiedades de la imagen inversa. Ahora sería interesante ver cómo se relacionan entre sí. ¿Qué pasa si ponemos a jugar a estos dos conceptos que estamos estudiando al mismo tiempo? Entonces, este lema dice así:
sean X y Y conjuntos y f de X y Y una función. Entonces, bueno, primero queremos ver cómo se comporta si primero me tomo la imagen y luego me tomo la imagen inversa. Entonces, pues ¿qué resulta? Que si A está contenido en X, entonces A está contenido en, primero tómate la imagen directa de A y luego tómate la imagen inversa de eso. ¿Sí? A se queda contenido aquí. Y algo similar pasa si nos tomamos un B contenido en Y y hacemos lo contrario. Si primero te tomas la imagen inversa de B y luego te tomas la imagen directa de eso va a estar contenido en B. Y por último, si se acuerdan, cuando vimos las propiedades de la imagen directa, estudiamos cómo se comportaba con el vacío, con la intersección y con la unión. Y vimos que con la intersección pues había que estudiar justo a las funciones inyectivas. Pero lo que no estudiamos es cómo se comportaba la imagen directa con las diferencias. Entonces eso lo vamos a hacer ahora. Y entonces nos queda un resultado que dice así. Si uno se toma una A contenida en X, entonces la imagen bajo f de X menos la imagen bajo A, la imagen de A bajo f, se queda contenida en la diferencia de estos dos conjuntos. Vale la pena, y ahorita lo vamos a ver en las pruebas, porque solo, bueno, tratar ustedes que se traten de preguntar por qué solo se cumplen estas contenciones, ¿no? O sea, ahorita a ver si en la prueba logran ver dónde fallaría la otra contención, y si no, lo vamos a ver de todas formas en unos momentos. ¿Ok? Entonces, vamos con las demostraciones de estos tres hechos. Vamos con la primera. Sea A contenido en X y queremos probar esta contención, ¿no? Por demostrar esto que dice aquí. Perdón, ustedes apreté la tecla correcta. Entonces vamos a tomarnos una X en A y ver si podemos probar que está aquí. Bueno, pues si X está en A, ¿eso qué implica? Eso implica que f de X está en f de A. No es así, porque f de A, tal y como lo hemos definido, es el conjunto de las f de X en Y, tales que X pertenece a A. Pero acuérdense, ahora, si f de X pertenece a f de A, eso significa, por la definición de imagen inversa, que entonces X pertenece a la imagen inversa de este conjunto, o sea, de f de A. Y pues ya, eso es todo lo que tenemos que probar. Entonces, en realidad solo sale a hacer un análisis un poco más minucioso de cómo son las definiciones tanto de la imagen como de la imagen inversa. ¿Sí? Espero
Espero esta implicación si les quede clara. Si no, revisen bien la definición de imagen inversa y van a ver que esta implicación es muy evidente. Ok. Luego vamos con el segundo inciso. Y el segundo inciso lo que me dice es: considérate un B contenido en Y. Es lo que tienes que demostrar. Tienes que demostrar que esto pasa. Y una vez más va a salir muy similar a como acabamos de hacer la prueba. ¿Por qué? Porque uno se toma una X en... Perdón, va a ser una Y. Uno se toma una Y en la imagen de la imagen inversa de B. Pero una vez más, si Y está en la imagen, ¿eso qué significa? Eso significa que existe X en el conjunto donde tomaste la imagen, tal que f de x es igual a y. Pero ¿qué significa que x pertenezca a esta imagen inversa? Pues eso significa que f de x pertenece a b. No, si x está en la imagen inversa de b, significa que f de x está en b. Pero ya habíamos dicho que f de x es igual a y, lo que implica que y pertenece a b. Y pues ya, nos tomamos a alguien aquí y vimos que estaba acá, entonces esta contención también se cumple. Y nos queda una última contención que hay que probar, que es la siguiente. Déjenme la jalo de una vez y ahorita lo escribo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una A contenida en X, que es lo que hay que demostrar. Hay que demostrar esto. Ok, pues vamos a tratar de probarlo. Entonces, pues igual, ¿no? Sea X en la imagen de X menos la imagen de A. ¿Eso qué significa? No, perdón, estoy haciendo mal. Este debería ser una Y. Ahora sí. Si uno se toma una Y aquí, pues ¿esto qué significa? Significa que Y pertenece a f de X y que Y no pertenece a f de A. ¿Pero esto qué significa? Pues significa, ¿qué significa que Y pertenezca a esta imagen? Pues que existe una X en X tal que f de X es igual a Y. ¿Y qué significa esto que está aquí? Esto significa que X no pertenece, esta X de la que hablamos aquí no puede pertenecer a A. ¿Por qué? Porque si esta X perteneciera a A, significaría que f de X pertenecería a f de A. Entonces, esta X menos A sí puede ser la misma X de la que estamos hablando aquí. Si se acuerdan, ¿no? Que antes, cuando decíamos como Y está en un lugar, o sea, la imagen de un conjunto y Y está en la imagen de otro conjunto, no podemos asegurar que esas dos, que esa Y solo viniera de uno. Entonces, cuando nos escogíamos los elementos en el dominio, podía ser que fueran elementos distintos. Ese era el problema que teníamos y por eso tuvimos que usar la inyectividad para probar el resultado sobre la intersección. Por aquí tenemos un problema. Sin embargo, aquí, como estamos diciendo que Y pertenece a esta imagen, pero no pertenece a esta imagen,
sí podemos decir que esta x de la que estamos hablando y esta x de la que estamos hablando tienen que ser las mismas x's. Porque si fuera esta, si resultara que esta x de la que estamos hablando aquí, tal que f de x igual a y, si perteneciera a A, entonces automáticamente y pertenece a la imagen de A. Y pues justo dijimos que eso era lo que nos pasaba. Entonces sí tenemos que estar hablando de las mismas x. Espero que se haya quedado claro, si no me preguntan. Y entonces, pues, ¿qué tenemos? Que x pertenece a x y x no pertenece a A. Pues eso que implica que x pertenece a x menos A. Lo que esto implica es que la imagen de x pertenece a la imagen de este conjunto, x menos A. Y ahora sí, pero y es igual a f de x. Entonces, eso ya lo voy a escribir en la página que sigue. Entonces, por lo tanto, y pertenece a f de x menos A. Y entonces ya acabamos. Nos tomamos un x aquí, una y aquí, y probamos que estaba acá. Entonces este conjunto está contenido en este conjunto. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un último resultado que va a ser como un análogo al resultado que establecimos previamente para saber, o sea, lo que nos interesaría saber es cuándo es que estas contenciones podemos decir que son igualdades. Y para eso le vamos a tener que pedir condiciones a las funciones. Les voy a dar ahorita nada más el enunciado y lo vamos a probar hasta la siguiente clase. Pero, bueno, sirve que se los doy para que lo vayan pensando. Entonces, ese sí es un teorema, porque sí es muy importante lo que dice. Y dice así. Vamos a tomar los dos conjuntos, x y f que va de x en y función. Entonces, ¿qué va a pasar? 1. F es inyectiva. Sí, solo sí. A es igual a la imagen inversa de la imagen de A. 2. F es suprayectiva. Sí, solo sí. La imagen de la imagen inversa de B es igual a B. Y, sorprendentemente, F es iyectiva si y solo si se da la última igualdad que queremos. Y menos f de A es igual a f de x menos A. Esto espero que sí les parezca muy sorprendente. O sea, tenemos los tres tipos de funciones que hemos estado estudiando en esta sección, que se caracterizan a través de únicamente las imágenes inversas y las imágenes directas. Estos nuevos objetos que hemos definido nos permiten caracterizar otros objetos que hayamos definido previamente y de una manera muy simple, ¿no? Simplemente con igualdades conjuntistas. Entonces, muy bonito, creo yo, que toda la teoría se acomode así. Y justo nos va a hablar de, muchas veces vamos a nosotros ya a pedirle, o lo harán incluso en otras clases, pedirle de entrada a una función que sea inyectiva o que sea suprayectiva para poder estudiarla. Y esto lo que le está diciendo, pues entonces ya tus imágenes directas e inversas ya se comportan muy bien. Bueno, espero este resultado si les parezca más o menos interesante e importante. Y pues como les digo, ya no nos va a dar tiempo de probarlo porque la prueba sí es un poco larga. Como ven, bueno, lo van a ver
cuando demos la prueba. Pero pues hay que probar como muchas cosas sobre estas funciones, y además es un sí, solo sí, entonces nos va a tomar un rato probarlo. Entonces mejor lo dejamos para la próxima clase y no sobrecargamos esta grabación. Entonces, por favor revísenla, porque ya en la clase que sigue, pues revisen todo con calma, porque pues en la clase que sigue simplemente voy a decir como de, ya tenemos el enunciado, vamos a darle, vamos a usar los resultados que vimos hoy, obviamente. Entonces, por favor, estudien muy bien esta grabación. Cualquier duda, pregúntenme. Dejen regreso a mí un segundito. Y pues eso sería todo por esta grabación. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.